Hola a todos, Dios los bendiga. Damos gracias a Dios por un nuevo tiempo, por esta nueva oportunidad que nos brinda de seguir estudiando la palabra de Dios. Y hoy nuevamente una oportunidad más de compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Yo quiero que por favor le invito para que hagamos una oración y entreguemos este tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias por su presencia, gracias por su palabra, gracias por su misericordia, Señor. Y en este día entregamos todo lo que somos a ti, Señor. Quiera usted nuevamente transformar nuestra vida con la exposición de su palabra. Quiera usted nuevamente hablar a nuestro corazón, quiera usted nuevamente infundir esas palabras de vida y de verdad a nuestro corazón y a nuestra mente, Dios. Y que su palabra genere en nosotros un cambio en la manera de pensar, en la manera de actuar, en la manera de vivir, Dios. Y pedimos, Dios, que cada corazón que escuche esta palabra pueda ser un corazón dispuesto no solamente a oírla, no solamente a leerla, sino también a vivirla, a aplicarla. Y yo le pido, por favor, Dios, use mi vida en este día para que sea un instrumento útil en sus manos y pueda predicar su palabra con toda pureza y fidelidad. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, frente a todos estos tiempos que estamos viviendo últimamente, a raíz de las noticias, a raíz de los medios de comunicación, a raíz de las redes sociales, frente a todo esto ha sucedido que muchas personas en ocasiones nos sentimos abrumados frente a a esta información. Nos sentimos confundidos o tristes en algunos momentos y quizás esto genere en algún momento temor, angustia, zozobra o desesperación frente a todas estas cosas. En ocasiones uno no sabe qué hacer o a quién creer y genera unos sentimientos quizás hasta depresión genera esto también, el encierro y toda esta situación que hemos vivido, y nuestra mente se llena de pensamientos, en ocasiones pensamientos negativos, pensamientos de temor hacia el futuro, hacia las cosas que van a venir. Y una de las cosas que Dios me ha permitido ver en su palabra es que Él también tiene una palabra precisamente para esos momentos, para esas situaciones, para esas emociones, para esos pensamientos. Dios tiene una palabra en esta tarde y espero sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Entonces, esta enseñanza la he titulado Protegiendo mi casa con las palabras de Jesús. Y está basada en, en la lectura bíblica de Lucas capítulo 6, versos 47 al 49. Y le invito para que por favor me acompañe y abra su Biblia y lea conmigo este pasaje. Dice la palabra de Dios en Lucas 6, versículos 47 al 49. Muchos hemos escuchado este pasaje y es de los dos cimientos. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó, perdón, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces vamos a ver algunos puntos que nos permiten ser identificados a través de este pasaje y vamos a ir explicando algunas cosas. Bueno, el versículo 47 me dice la palabra que hay tres acciones bien importantes. El primero fue que Jesús dijo, el que viniera a Él. Segundo, que viniera a Él a oír sus palabras. Y tercero, no solo oírlas, sino a hacerlas. Entonces el venir implica una búsqueda, un acercamiento a Dios, una búsqueda personal hacia Dios.
El oír, para usted y yo oír la palabra de Dios, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Porque fue algo que Jesús habló en esta instancia, en ese momento. Pero ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? Usted y yo no solamente podemos escuchar la palabra a través de una predicación o a través de una grabación, sino que oímos la palabra cuando nos acercamos a buscarlo a Él, en intimidad, en un tiempo devocional. Y hay una palabra que ya es revelada, es una palabra que es la escritura. Y ahí podemos escuchar la voz de Dios a través de su palabra cuando la leemos, cuando la escuchamos. Pero también hay una palabra íntima. Y esa palabra íntima es la que Dios habla a nuestros corazones, a nuestras mentes, de una manera muy personal, a través de un pensamiento, en alguna situación que Dios habla, y Dios nos puede hablar de muchas maneras. Entonces sabemos que hay una palabra revelada, pero también hay una palabra íntima, que es la palabra que Dios habla a cada persona de manera especial. Entonces, y el tercer punto es hacer. Sí, hacer. Jesús está diciendo aquí, no solamente venga y me busque, no solamente venga y me escuche, sino que lo que Él nos diga, lo hagamos, lo pongamos en práctica, seamos obedientes a esas palabras que Él ha hablado. Vamos al versículo 48, dice, semejante es al hombre que al edificar una casa. Aquí la palabra, este mismo texto se encuentra en Mateo 7 del 24 al 27. Y en Mateo 7 dice que es semejante a un hombre prudente o a un hombre insensato. Si aplica o si no aplica. ¿Cómo así que se aplica? Si hace, si la obedece, si aplica estas palabras que Jesús está afirmando en el pasaje. Entonces dice que es semejante a un hombre prudente. No vamos a hablar del hombre insensato, vamos a hablar del hombre prudente. Al entender el hombre imprudente vamos a entender que todo lo contrario le va a suceder al insensato. Entonces, ¿qué dice el hombre prudente? Dice que es un hombre, versículo 48, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Fue un hombre que tuvo dedicación, fue un hombre que tuvo esfuerzo. Y el hombre prudente es aquel hombre que edificó su casa, que tuvo un compromiso personal de levantar su casa en fundamentos sólidos. ¿Sabe que la palabra ahí cuando dice cavó y ahondó, fue una persona que empezó a ahondar, a cavar hasta encontrar una tierra firme sobre la cual poder empezar a levantar los fundamentos? Es que empezó a cavar y no cavó de manera superficial, sino que profundizó hasta encontrar piedra, hasta encontrar algo sólido donde podía empezar a levantar su casa. Y esto me habla mucho de un esfuerzo. Y el primer punto que vamos a ver es una búsqueda de Dios. Cuando uno se pone a ver estas personas que hacen fundaciones para construir edificios, esos grandes huecos para levantar una casa o un edificio, los terrenos son muy diferentes, pero lo que hacen requiere esfuerzo, requiere cansancio. Llega un momento donde hay un esfuerzo físico, donde el terreno se vuelve pantanoso, cenagoso. Hay en otras donde hay piedra y hay que sacar esa piedra. Hay terrenos donde al comienzo es fácil, pero se va volviendo complicado. Y todo esto genera una dificultad, genera momentos de cansancio, genera momentos de impotencia, de frustración, de querer, pero es difícil el terreno. Pero todo esto me muestra un esfuerzo hasta llegar a donde verdaderamente hay firmeza. ¿Cómo podemos esto relacionarlo con la vida suya y con la vida mía? Al nosotros ser cristianos, tiene una aplicación en cuanto a una vida devocional con el Señor. Nuestra vida devocional con el Señor tiene que ser una vida bien fundamentada. En ocasiones tiene que requerir esfuerzo y dedicación buscar a Dios.
En ocasiones no es fácil levantarse a la madrugada a buscar del Señor o quedarse en la noche buscando del Señor, leyendo su palabra, en oración, tiempos con Dios. Requiere esfuerzo. Asimismo, es profundizar hasta llegar al fundamento. Y nuestras vidas se tienen que fundamentar de una manera tan profunda en el Señor. Y no ser como el otro, el opuesto, el insensato, que simplemente cavó por encima. Requerimos verdaderamente de un esfuerzo. Cuando dice cavó y ahondó, nuestras vidas tienen que ser vidas que profundicen en una relación con Dios hasta que lleguemos a la roca, hasta que lleguemos a un fundamento sólido, hasta que lleguemos a un fundamento espiritual donde nuestras vidas estén firmes. Eso es lo que está hablando el versículo. Y vamos a la siguiente. Entonces, si usted y yo tenemos una relación con el Señor, un tiempo devocional superficial, muy de vez en cuando, nuestra casa no va a estar sobre buenos fundamentos, sino que va a estar inestable si no la tenemos sobre buenos fundamentos. Vamos a ver algunos otros aspectos, y Jesús aquí está haciendo una comparación de lo que Él es y de lo que son sus palabras con la roca. Él está diciendo que aquel que escucha sus palabras, pero también el que las hace, es comparado al hombre que levantó una casa sobre la roca. El término roca significa fundamento espiritual. Y sabemos que las palabras de Jesús, cuando usted y yo creemos en la palabra, viene la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces esas palabras se vuelven un fundamento firme para nuestras vidas. Un fundamento firme evidenciado en nuestra fe. Entonces, más allá de eso, Jesús es la roca. Jesús es nuestro fundamento espiritual. Jesús es donde estamos parados y donde estamos cimentados y donde estamos arraigados. Ese es nuestro Señor Jesús y sus palabras. Dice 1 Corintios capítulo 3, verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La firmeza de nuestra fe es Jesús. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, la piedra que sostiene nuestra fe. ¿Y todo esto para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve estar firmes a usted y a mí en el Señor? Nos sirve muchísimo. Nos sirve mucho, y aquí es donde viene la parte central de esta enseñanza. Y es que esa roca espiritual que es nuestro Señor Jesús, ¿sabe para qué nos sirve? Para resistir los ataques del enemigo, de Satanás. Mateo 16:18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Satanás tiene un imperio de muerte que quiere hasta destruirnos y hasta matarnos y acabarnos. Y constantemente no solamente va a querer una caída de nosotros física, llevarnos a la muerte, sino también una caída espiritual, destruir nuestra vida espiritual. Y esa es la intención de Satanás. Satanás quiso inclusive acabar con la vida de Jesús cuando nació, a través del rey Herodes, pero también pensó que había destruido a Jesús cuando lo crucificaron. Y ante la muerte de Jesús en la cruz fue la victoria sobre el imperio de muerte de Satanás. Y muchas veces él quiso ir en contra de los grandes hombres de Dios y pensó que con destruirlos, con matarlos, con eso se acababa, pero destruyó los cuerpos, pero la fe que ellos tenían continuó y todavía continúa. ¿Contra qué más nos sirve estar firmes a usted y a mí en un fundamento sólido en Cristo Jesús? ¿Sabe contra qué? Contra el juicio de Dios. Sí, hay un comentarista bíblico, John MacArthur, un hombre estudioso que hace alusión y da
una alusión de las lluvias y el río y todo este torrencial que da con fuerza contra la casa. ¿Sabe que la intención del torrencial es destruir la casa? La intención de la lluvia y del viento no es una intención leve, una suave brisita, no. Es destruir, es acabar, es tumbar, es derribar. La intención de ese torrencial es un gran torrencial que inclusive matar. Matar. Pero cuando usted y yo estamos firmes, también nos guarda frente al juicio de Dios. Y vamos a ver este aspecto, y dice primera de Pedro 4:17. Entonces, cuando entendemos que también es el juicio de Dios, muchos pensamos que el juicio de Dios es solo para los que no creen en Dios, para los que se apartaron, para los que no le recibieron, para los que no le conocieron. El juicio de Dios es para todos. ¿Sabe que el juicio de Dios en el pueblo cristiano, sabe qué es? Es simplemente una medición de cuál firme estamos. Es una prueba, es un examen de cómo usted y yo estamos firmes en los fundamentos, en las palabras de Jesús. Ese es el juicio de Dios en medio de este tiempo. Dice la palabra en 1 de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces no podemos decir que el juicio no está también direccionado a la casa de Dios, al pueblo de Dios. Debemos de entender que el juicio también está para medir cuán firme estamos en el Señor. Entonces vamos a recordar lo que la parábola dice de si nosotros obedecemos y guardamos los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Van a venir las pruebas y nuestra casa no se moverá. También el torrente, las lluvias, todo esto tiene que ver con los momentos difíciles, las circunstancias difíciles de nuestra vida. Esos momentos quizás de enfermedad, esos momentos de escasez, esos momentos de problema, de dificultad, también tienen que ver con todo esto. Y van a probar y nos van a medir cuán firmes estamos en el Señor. Y dice que nuestra casa no se va a mover y no va a ser destruida y va a estar firme frente a los ataques de Satanás y frente al juicio de Dios. Si tenemos una casa bien fundamentada sobre la roca. El segundo punto que vamos a ver es que Jesús aquí está haciendo una demanda. Está llamando a que no solamente escuchemos, sino que seamos hacedores. Dice que el que viene a Él, el que oye sus palabras y las hace, se le comparará a un hombre prudente. Así que, ¿qué es un hombre prudente? Un hombre obediente. Que usted y yo seamos obedientes a las palabras de nuestro Señor Jesús. Romanos 12:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Usted y yo, por nuestra obediencia, Dios nos va a guardar, Dios nos va a proteger, Dios nos va a librar, pero solo si obedecemos y si nuestros fundamentos están firmes en Él. La palabra lo dice. Yo no estoy diciendo que Dios no vaya a permitir que su juicio venga. Sí, su juicio viene, pero que está diciendo la misma palabra, que si le obedecemos, aún Él nos guarda y nuestra casa va a estar firme, nuestra fe va a estar firme. Santiago 1 del 22 al 25 dice la palabra de Dios que no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores. En cambio que un oidor olvidadizo es aquel como si se mirara en un espejo y ya después se le olvidara cómo es su rostro. Y en muchas ocasiones usted y yo quizás, o yo, hablo por mí, en ocasiones debilito mi relación con Dios, debilito mi tiempo devocional con Dios y como si a uno se le olvidara las cosas grandes que Dios ha hecho. Y se va olvidando uno de las palabras del Señor y tiene que estar otra vez nuevamente
reforzándolas, nuevamente memorizándolas, nuevamente acercándose uno a la palabra, porque por momentos uno se va olvidando y pareciera que uno se pasara de casa y en vez de estar en la casa sobre la roca, pareciera que se fuera a vivir a la casa sobre la arena. Y como es una relación con Dios tan por encima, tan floja, quizás tan débil, fácilmente puede ser uno destruido. ¿Qué nos está hablando el Señor? Volvamos y levantemos fundamentos firmes. Porque en medio de este tiempo, en medio de esta situación, este mundo nos está abrumando con noticias y con cosas. Y yo sé que son cosas que están sucediendo en el mundo y que no somos ajenos y que no es una fábula, es algo real que está sucediendo. Pero las palabras de Jesús es lo que debemos de estar ahorita mirando. Nuestra fe debe estar en Él y en sus palabras y volver a estar firmes para que cuando venga todo esto estemos firmes y nuestra casa permanezca en pie. Y sabemos que nuestra casa está firmada sobre el fundamento, la roca que es Jesucristo. ¿Qué son las palabras de Jesús? Otro punto bien importante. ¿Qué podemos decir que son las palabras de Jesús? Pues las palabras de Jesús son palabras eternas y permanentes. Dice su palabra en Marcos capítulo 13, versículo 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabras eternas. ¿Qué son las palabras de Jesús? Son palabras llenas de gracia. Dice Lucas capítulo 4, verso 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Son palabras de gracia para nosotros, iglesia. Las palabras de Jesús son palabras con autoridad. Lucas 4:32. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Las palabras de Jesús son palabras llenas de espíritu y de vida. Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. ¿Qué son más? Las palabras de Jesús son palabras de vida eterna. Dice Juan 6:68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras de Jesús son palabras incomparables. Nadie ha dicho lo que ha dicho Jesús. Juan 7:46. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este. Palabras incomparables, insuperables. Son palabras divinas. Sí, son las mismas palabras de Dios el Padre. Dice Juan 14:24. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y un último punto, las palabras de Jesús son palabras de juicio. Dice Juan capítulo 12, verso 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Sabe algo usted que me está escuchando, que está viendo este mensaje o que lo está escuchando? Le digo algo, este mundo, la situación nos genera confusión, tristeza, nos genera incertidumbre, estamos abrumados, confundidos frente a toda esta situación. Y quizás, yo no sé si usted ha pasado por tristeza, si ha estado en depresión, si ha estado confundido, desanimado, con miedo. Yo le voy a decir, Jesús tiene palabras de esperanza para nosotros. A mí me han servido y me han levantado el ánimo y me han fortalecido. Sus palabras son palabras de esperanza, sus palabras son palabras de consuelo, son de paz, son de seguridad, son de protección.
Son palabras que me hacen sentir especial, amado, valorado. Sus palabras me dan esperanza y sus palabras me retan a profundizar más en una relación con Él, para que cuando venga toda dificultad, mi fe permanezca firme en aquel en el que yo he creído y en el que también he procurado obedecer todos los días. Así que yo quiero que reflexiones sobre esta palabra. Jesús tiene palabras de esperanza y de consuelo para este tiempo. Pero somos usted y yo los que debemos afirmarnos en un fundamento sólido. Usted y yo debemos proteger nuestra vida, nuestra casa, profundizando en un tiempo más comprometido, de mayor esfuerzo con el Señor. Y cuando venga todo el torrente, la casa no se moverá. Así que cuán comprometidos estamos en levantar nuestra casa en el Señor. Y si nuestra casa es débil, como en la arena, cambiemos y empecemos a profundizar más en una relación con el Señor. En un tiempo devocional. ¿Qué es un tiempo devocional? Es un tiempo de oración, un tiempo de oración, un tiempo de alabanza, un tiempo de búsqueda de su palabra, de lectura, de aprendizaje, pero es un tiempo de obediencia. Damos gracias a Dios por este tiempo, por su vida. Yo espero que esto sea de gran bendición y espero que te levante el ánimo, la fe y las fuerzas, porque tenemos un Dios en el cual podemos estar firme frente a toda dificultad, frente a toda situación. Dios te bendiga, te mandamos un abrazo y que esta palabra quede en tu corazón y en el mío. Dios te guarde.